Bueno, el bosquejo que nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan que era la salutación o los saludos de Pablo y Sóstenes? Y la primera parte que era reprensión. ¿Cuáles eran los pecados de carnalidad, de niñez en Cristo que tenían estos creyentes? Y eso lo vemos en los primeros 6 capítulos. Y los cuales eran, dijimos, divisiones en la iglesia. Esto va a ser importante. Disciplina en la iglesia, porque no habían disciplinado a ese muchacho que tenía a su madrastra por esposa. Las disputas que había en las cortes no eran en la iglesia. Los problemas interpersonales no los resolvían la iglesia. Y con eso demostraban que no eran ni uno era sabio, de tanta sabiduría que decían que tenían. Después vemos que hay una depravación mundana en la iglesia. Había personas que habían sido homosexuales, que habían sido borrachos, maledicientes, estafadores, pero ya habían sido limpiados en Cristo. Entonces la propuesta que les está haciendo Pablo en esta reprensión es: ya está, ahora caminen como Dios quiere. Así que lo primero que vemos es que son niños en Cristo y por supuesto también eran niños en Cristo en el culto público. La segunda parte, cuando le mandan unas preguntas, que son las respuestas, contiene temas que yo quiero que recuerden. Capítulo 7, el matrimonio, el divorcio, el celibato y el nuevo casamiento. Esos son temas que se tocan en el capítulo 7 y hay que tenerlo bien claro, pero básicamente para poder ayudar a nuevos hermanos. Recuerden que vienen a la iglesia personas que se han divorciado de otros matrimonios y tienen hijos por 2 o 3 matrimonios. Bueno, ¿cómo puede trabajar una iglesia en ese caso? ¿Cómo permitimos a ese creyente ser parte de lo que ya Dios le permitió, que es ser del cuerpo de Cristo? Así que nuestra tarea, más que ser unos religiosos acérrimos que los mandamos a pararse de la vereda de enfrente para escuchar la reunión, como hacían en algunas religiones en la Edad Media, cuando alguien en la Edad Media, perteneciente a una determinada religión masiva de Europa, había agarrado una Biblia o había hablado con un evangélico, bueno, como primera medida estaba excomulgado. Como segunda medida, si mostraba arrepentimiento y pagaba ciertas bulas papales y todo eso, podía estar de la vereda de allá. Y después podía llegar a estar a la puerta, y después podía pasar a estar en el fondo, y después se podía sentar en el último banco. Y entonces eso llevaba mucho tiempo. Bueno, eso no es lo que tenemos que hacer. Después el tema de qué pasa cuando yo tengo una comida ofrecida a los ídolos. Yo sé que un ídolo no es nada, dice Pablo, y me voy y me siento y me como el asadito de ese toro ofrecido al dios Baco. Pero ¿qué pasa con el creyente que todavía piensa que esa carne fue ofrecida al ídolo y no quiere tocarla, ni comerla, ni sentarse ahí? ¿Qué hacemos? ¿El conocimiento que yo tengo me permite que yo vaya y coma todo lo que quiero? ¿O tengo que pensar en la conciencia débil de ese hermano? Bueno, la idea es que yo tengo que pensar en la conciencia de ese hermano y evitar comer, porque no es imprescindible que coma. ¿Se entiende? Ahí es un principio de amor en donde mi libertad en Cristo la cambio para ser de bendición. Luego viene el tema del culto público que yo le decía. Ahí vamos a ver el tema de las mujeres en el culto público. Nos vamos a sorprender de cómo los grupos más grandes que vienen del protestantismo y de ellos que salen los pentecostales, le van a pifiar muchísimo en el tema de las mujeres en el culto público. Se van a confundir tanto que ustedes cuando pasen por una iglesia pentecostal van a ver a todas las mujeres hablando en lengua, gritando, o tirándose al piso, o haciendo el trencito, y van a ver que nunca Pablo enseñó eso. Vamos a ver también la cena del Señor, que no la estaban haciendo bien. Después vamos a ver el uso de los dones, cómo se tienen que usar. Es decir, todos podemos hablar en lenguas, y eso es lo que vamos a ver. Luego la resurrección del creyente y el arrebatamiento, que ese era un problema doctrinal, obviamente. Y finalmente vamos a ver cómo se ofrendaba a los hermanos para Jerusalén antes que se despida Pablo de la carta. Así que vamos a entrar, si ustedes me permiten, en la introducción solamente. Le quiero dedicar un tiempito a la introducción. Del 1 al 3 está el saludo de Pablo.
y también el amanuense que estaba escribiendo, que es, en este caso, Sóstenes, ¿sí? Se cree que es el mismo Sóstenes del libro de los Hechos, que tuvo que pagar la multa para que Pablo quedara libre. Otros piensan que no, pero no hay otros Sóstenes en la Biblia y nadie puede decir que este no es. Así que para nosotros va a ser ese. Vamos a ver el tema de la iglesia. Bueno, los saludos. En estos saludos que va en el capítulo 1, acuérdense, primero él saluda, pero después él los alaba porque tienen una posición espiritual en Cristo. Hasta el versículo del 4 al 9, lo que les dice es: la verdad que estoy recontra agradecido a Dios porque ustedes en Cristo, y le da una cantidad de cosas, son santos, han sido llamados por Dios, no van a perderse nunca, ustedes fueron llamados a la comunión, ustedes con otros creyentes en otros lugares del mundo están en el mismo cuerpo, ustedes tienen todos los dones, Dios los tiene a ustedes de tal manera que cuando yo les hable después se van a dar cuenta que ustedes no viven conforme a esta posición. Es la idea. Después van a ver las acusaciones, porque hay una conducta carnal. ¿Cómo es el asunto? Están sentados en lugares celestiales con Cristo los creyentes, pero ustedes en la vida diaria están divididos, peleándose, discutiendo quién es más importante. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Ahí vamos a ver las razones para la conducta carnal que tienen, del 1.18 hasta el capítulo 4, versículo 5. Ahí vamos a ver por qué. Y justamente van a estar los capítulos más complejos que tienen los creyentes por lo general, que siempre no saben usar los textos, de la sabiduría del mundo versus la sabiduría del Evangelio de la gracia. Y por supuesto, ¿por qué? Porque ellos mezclaban el mensaje del Evangelio de la gracia con la sabiduría del mundo. Ellos pensaban que había que tener mucha sabiduría del mundo, pero el Evangelio de la gracia es muy simple. Lo sabio de Dios no puede ser entendido por lo más sabio del mundo, pero al punto que Pablo dice, lo necio de Dios. Si hay algo que puede ser tonto y necio en Dios, bueno, eso no puede ser entendido por el mundo. Porque Dios prende a los sabios en su sabiduría. Claro, ¿quiénes eran los que buscaban sabiduría? Los griegos. Y la pregunta de los griegos era, ¿cómo me puede salvar alguien que dice ser Dios, se hace hombre, va a la cruz y muere? Y encima los griegos no creían en la resurrección. Entonces, esa mezcla del Evangelio de la gracia con la sabiduría del mundo no estaba muy clara. Y en segundo lugar, ellos estaban mezclando el ministerio del Evangelio de la gracia, es decir, cómo es una persona que sirve al Señor, con el sistema de liderazgo del mundo. Por eso ellos estaban diciendo, no, yo soy de Pablo, porque a mí me gusta que Pablo es un apóstol a los gentiles, y yo soy gentil, diría alguno. No, pero yo prefiero a Pedro porque yo tengo raíces judías, y los judíos somos superiores. Estaban buscando líderes humanos. Y lo que les va a explicar es que no hay líderes humanos en el Evangelio de la Gracia. El único líder es Jesucristo. Y los siervos están para hacer un servicio, no para enseñorearse y ser líderes de facciones. Esto es lo que se discute en estos capítulos. Y por supuesto, la solución del 6 al 21 del capítulo 4 que Pablo les va a dar a ellos. Así que vamos a mirar la introducción. Los versículos dicen, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo me quise anotar 7 puntos que me parecen importantes y son rápidos, expositivos. El primero, el apóstol Pablo habla de que él tiene un llamamiento para ser apóstol de Jesucristo. Ese punto está dado, ¿por qué? Porque en otras cartas él va a decir, por mandato de Dios, en 1 Timoteo 1:1, apóstol por mandato de Dios. Acá dice por voluntad de Dios, como vimos recién. Así que uno lo que cuando entra en los temas de estos siervos, tiene que entender que
la voluntad de Dios es algo que siempre se cumple y que el mandato de Dios siempre está de acuerdo con su voluntad. Entonces no puede fallar. Esto es exactamente igual con el tema de la salvación. Si alguien está elegido para ser salvo, no va a fallar en llegarle el mensaje. Por eso cuando nos preocupamos por las personas que viven en el África y la gente que tiene misiones, que junta dinero de la gente, porque dice, bueno, si vos no podés ir, podés poner plata para ir al África. Bueno, las organizaciones a veces son más grandes que lo que reciben los misioneros. Hay cientos de personas en un esquema que viven de las ofrendas y lo que les llega a los misioneros siempre es mucho menor. Entonces, se perdió lo que existía en la época bíblica, que era que cada iglesia determinaba ayudar y eso se llevaba y se colocaba para distribuir. Ahora no, ahora se arman organizaciones que dependen de ese dinero. Entonces, pensamos, bueno, si no podés ir hasta allá, poné dinero. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Necesitamos que sea así? ¿O solo tendríamos que preocuparnos por los que conocemos que sabemos que están en la obra? Son preguntas que hay que hacerse porque no hay que olvidarse que la voluntad de Dios se va a cumplir. Siempre. Participe o no participe. Si participo, probablemente tenga recompensa. Participo en las coronas. Si no participo, soy dueño de hacerlo. O sea, no hay que dejarse manejar por las emociones. Mirá, el llanto de los que están en el infierno, mandato de arriba. Esas son presentaciones lindas, pero a mí la Biblia me dice en Mateo 28 que mientras voy yendo, lleve el Evangelio. Esa es mi prioridad. Y si la administración de mis bienes es suficiente y puedo colaborar en la obra de personas que conozco en la obra, es un buen paso. Y si tengo que participar en una misión por X razón, también es tu responsabilidad. Nadie te tiene que condenar por hacerlo. Pero quiero que sepamos que esto es así. ¿Está bien? Vamos a un segundo punto. ¿Por qué hablamos de la voluntad de Dios y el libre albedrío limitado? Porque la verdad es que nadie puede decir que no existe el libre albedrío. Existe. De hecho, como decía Adrián, decidirme a venir aquí es por libre albedrío. Yo decido si me voy a congregar obedeciendo o no. Pero el libre albedrío está limitado. Está limitado por tres cosas. La primera es tiempo y espacio. No elegí dónde nacer. No elegí dónde vivir. No elegí cuándo recibir a Cristo. No elegí qué día quiero partir de este mundo. Hay montones de cosas que no puedo elegir. Las que están en tiempo y espacio no las puedo elegir. Ya están elegidas por Dios. Por eso le dice a Jeremías y a Ezequiel que los conocía de antes del vientre, que los llamó para que sean profetas y que ellos iban a hacer lo que Dios decía. Por ahí uno dice, no, pero yo no voy a ir a decir, como dice Jeremías, cada vez que tengo que hablar de parte tuya, y que va a haber juicio, que Dios va a castigar a Israel, y no quiero hablar más. Sin embargo, dice, no lo podía sufrir. Y me sedujiste y fui y prediqué y otra vez me empezaron a retar, a maltratar. Pero nadie puede hacer algo contrario a lo que Dios determinó. Ahora, como no sabemos cuál es lo que Dios ha determinado para tu vida, qué va a pasar en las próximas 2 horas, vos sos un mayordomo de lo que haces. Esa libertad de decidir entre ir a dormir, ir a comer, visitar a alguien o lo que fuere, o leer tu Biblia, está dentro del plan de Dios. Así que el libre albedrío está limitado, pero tenemos la responsabilidad de la decisión. Ahora, si Dios ya había determinado esa decisión, ¿qué tan libre soy? Soy libre hasta el punto que digo, sí, voy a hacer esto. Pero si Dios no quiere que haga eso, mi cerebro no va a hacer eso. Va a decidir lo otro. ¿Se dieron cuenta que eso nos pasa muchísimas veces? Bueno, llegar a entender este punto es empezar a
caminar en armonía con la voluntad de Dios. ¿Cuándo se hace responsable un inconverso de ir al infierno? Ya está condenado al infierno porque está en Adán. Y si no le llega el Evangelio, porque es un indígena que jamás le llegó el Evangelio a ese lugar y se murió sin escuchar, ya estaba condenado porque estaba en Adán. Y si le llegó el Evangelio y dijo que no, ahora tiene otra razón por la cual en el juicio del trono blanco va a estar en el lago de fuego y azufre. Jesús les dijo así a la gente que lo escuchaba: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que yo estoy haciendo acá, ellas se hubieran arrepentido. Así que el día del juicio va a ser más tolerable para ellos que para ustedes, que habiendo estado yo acá, no me hicieron caso. Y esos son grados de castigo. En Adán, todos condenados. Si tuvimos ocasión de rechazar una vez, 2, 10 veces, peor. Pero ven, la libertad o el libre albedrío está siempre condicionado por lo que Dios determinó en la eternidad pasada. ¿Está bien? Vamos al punto 3. Hay un ayudante de apóstol. ¿Se acuerdan lo que dijimos? El ayudante de apóstol, en este caso, también escribe, pero es alguien que elige el apóstol para que le ayude. Este Sóstenes era un principal en la sinagoga donde Pablo fue a predicar, en Corinto. ¿Quiénes son los destinatarios? La iglesia de Dios. Esto es muy importante, porque aun cuando eran carnales y tenían toda esa inmoralidad adentro, seguían siendo, ¿qué? Iglesia de Dios. Son los que Dios llamó afuera de este mundo. Somos, como decía Adrián, también del mismo cuerpo que eran estos creyentes de Corinto. Sin embargo, el hecho de ser una iglesia no implica la perfección en la santidad. Práctica, diaria. Eso es posicional. Y según Filipenses 1.1, que les coloqué el texto, la idea ¿cuál es? ¿Cuándo hay una iglesia? ¿Cuando se juntan 5 o 6 en una casa? No. Filipenses 1.1 dice cuando hay pastor o pastores y diáconos y santos. Porque no, por ejemplo, en el caso cuando se forma el mormonismo, José Smith se junta con 2 testigos que vieron con él las planchas de oro con caracteres egipcios, así literal, porque se ve que no sabía decir caracteres este muchacho, José Smith. Entonces ellos eran testigos de que el ángel Moroni le había dado las chapas de oro, donde estaba la historia de que Jesús había estado en Norteamérica, en el monte Cumorá, para el año 1400, antes que venga la conquista de la Nueva Inglaterra sobre toda esa zona de Canadá y Estados Unidos, porque él quería ser anterior. Entonces, cuando después le preguntan a los otros 2, dice, no, nosotros la vimos por fe a las planchas de oro. ¿Cómo por fe? Le preguntan en un juicio, porque estuvo en varios juicios. Dice, no, la vimos por fe. ¿Ustedes no estaban con él? Sí, pero él nos dijo que las tenía y que había, así que nosotros le creímos. Ahora, no había ninguna plancha de oro en el monte Cumorá. No había ni siquiera los anteojos Urim y Tumim que dice que el ángel Moroni le dio para que pudiera leer y entender. Si hubiera sabido que Urim y Tumim eran 2 piedritas, no hubiera visto nada con las piedras puestas en los ojos, porque eran piedras para llamadas luces y perfecciones que tenía el sumo sacerdote en el pectoral, y con eso, cuando había ciertas situaciones difíciles, se llamaba echar suertes prácticamente, era sacar si era una u otra, para condenar o para perdonar a alguien de algún problema. Así que esta iglesia se forma cuando están los santos y los líderes, que no son líderes desde el punto de vista mundano, sino siervos para que la iglesia pueda crecer. ¿Se entiende eso? Punto 5. A estas personas, Pablo les dice que son
santificados en Cristo, puestos aparte en Cristo. El problema mayor que tenemos los creyentes es creer que ser santo es ser impecable. Bueno, no hay eso. Cuando la Biblia usa la palabra santo, quiere decir puesto aparte para un determinado uso. Y Dios nos pone aparte para un determinado uso. Ahora, ¿implica que somos impecables? No. ¿Está bien? 6. Dice, a los llamados a ser santos, con todos los que reciben a Cristo como Salvador. Así que toda persona que tiene a Jesucristo como Salvador está llamado a ser puesto aparte para que Dios use su vida. ¿Se ve? Ahora, esto es igual con todos los que se van convirtiendo en el mundo. Es lo mismo. Llamados a ser santos. También vamos a encontrar que estamos llamados a la comunión más adelante, en capítulo 1. Y 7. Además dice, Cristo es el Señor de cada salvo, Señor de ellos, Señor nuestro. A los corintios le dice, Señor de ustedes y Señor de todos los creyentes. Así que aparecen las dos ideas, Salvador y Señor. Uno tiene que ver con la acción de Cristo de salvar a la persona, que ese es el primer conocimiento, y el otro es con que Él es Dios, Él es el Señor, y ese es el segundo aspecto. Yo creo que aquí estaría bien para que terminemos esta introducción, porque lo que quiero hacer la próxima semana es saltar desde el capítulo 1, 4, hasta el 6:21. Y si puedo, colocar 7 y 8 y 9, incluido el 10, como para que nos quede directamente una sola lección para el tema del culto público. ¿Está bien? Así que si hay preguntas, hoy hablábamos con Johan de poder ir pasando los pasajes a la página de Facebook de la iglesia, para que ahí todos los días también vayan apareciendo los pasajes de nuestra hora silenciosa. Hay preguntas que mucha gente nos va a hacer y las vamos a contestar los domingos acá con respecto a las lenguas, básicamente. Así que bueno, les agradezco el tiempo y les animo a no dejar de hacer la hora silenciosa. Lejos estaba de allí, un camino no había para acercarme a ti. Por mucho tiempo pensé que creer en tus manos era solo un cuento del ayer. Y ahora que lo puedo entender,